Acompáñenme al libro de Cantares, por favor. No se preocupen, no voy a predicar de la palmera y los cocos. El que entendió, entendió. Cantares 2:10 al 13. Si no se rieron es porque no han leído Cantares. Cantares 2:10 al 13. Vamos a leer 3 versículos de Cantares. El primero es el 2:13. Mejor, para compactar esto un poquito más, no tardar tanto. Dice, la higuera ha madurado sus higos, y las vides en flor han esparcido su fragancia. Hazle así. Y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Vámonos al 2:15. Agarren a las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Amado Padre, gracias por este domingo. Conéctanos a ti, Dios, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento hoy una vez más, llevando cautivo todo pensamiento distractor, todo pensamiento disruptor, ideas parásitas, Dios, que roban nuestra atención, que roban, Señor Jesús, la semilla que quiere caer en nuestros corazones. Llévatelo, Dios. Ilumínanos, abre nuestro entendimiento para que nos caiga el 20, Dios. Abre nuestro entendimiento para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La idea que transmitimos a lo largo del retiro de matrimonios, entre paréntesis solteros, no se me agüiten, todavía hay esperanza. No se crean. También el mensaje lo adapté para que sea también más para la iglesia, no nada más para matrimonios, pero tiene ambos sesgos. Así que quien esté casado, aplíquelo a su matrimonio, y quien esté soltero también es para la vida. Pero bueno, la idea original de estos dos textos y de la temática del retiro de matrimonios es que en esta metáfora que nos da Salomón en el Cantar de los Cantares, vemos dos elementos que interactúan entre sí. El primero de ellos son las flores. Y las flores, es decir, mejor dicho, las viñas que están floreciendo producen una fragancia, y como muchos de ustedes saben, producen también una belleza estética en el viñedo. El viñedo es probablemente, de acuerdo a lo que leemos en Cantares, el lugar donde los amantes llevan a cabo su relación amorosa. ¿Me explico? Es un símbolo de el lugar donde los amantes interactúan y donde el amor florece, y de cierta forma el viñedo viene a ser una metáfora de la relación en sí misma. Y el viñedo tiene flores que esparcen una fragancia. Y cuando leemos la alegría de los amantes que expresan con gozo que los viñedos están floreciendo, que ha llegado el momento de celebrar su amor aparentemente por una época primaveral, vemos también una advertencia que viene en el versículo 15 que dice, agarren las zorras. Y la zorra no es lo que estás pensando, no es, pues bueno, ¿para qué ponemos detalles, verdad? Pero las zorras son pequeños detalles, cosas minúsculas a veces, pecadillos que se van guardando, actitudes que continúan reproduciéndose sistemáticamente a lo largo de nuestra relación. Y las zorras, en esta metáfora, interactúan y afectan las flores del viñedo. Cuando el viñedo está floreciendo, no es una flor como tal, sino son unas uvitas chiquitas que empiezan a nacer,
Que el viñedo esté floreciendo quiere decir que el fruto está empezando a producirse, pero pronto vienen estas pequeñas zorras que echan a perder ese fruto. Y podemos tener viñedos muy bonitos, de muchas hectáreas, muy verdes, que no producen fruto. Matrimonios muy piadosos, muy respetuosos. Aquí no nos alzamos la voz, aquí no nos aventamos el sartén o la vajilla de porcelana. Pero las zorras han comido la belleza, la fragancia, en otras palabras, el romance, el compañerismo, la unidad. Esas flores hermosas del matrimonio que hacen que se note la felicidad, que hacen que se note el gozo, porque la felicidad es totalmente circunstancial, pero hay un gozo que es más profundo y que viene de Dios. Hay un enamoramiento que viene también de procurarnos el uno al otro. Empiezan a esfumarse porque las zorras pequeñas están arruinando nuestras viñas. Amado, quiero que hoy veas tu viñedo, tu vida, como que está floreciendo, pero que si no te pones listo y si no te pones las pilas, hay zorras pequeñas que van a echar a perder el fruto de tu vida. Dicho sea de paso, la vid tiene la particularidad de que no sirve más que para producir fruto. Las hojas de la vid no son medicinales, el tronco de la vid no sirve ni para hacer leña. La vid se entiende solamente en función del fruto que produce. Por eso Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Se arranca y se echa al fuego, porque no tiene razón de ser o de estar conectado a la vid. Amado, quiero que te sientas desafiado por la palabra de Dios a cazar esas zorras. Hay tantas circunstancias, hablamos de algunas a lo largo del retiro y quiero hablarte quizás de una de las peores, la zorra del orgullo. La zorra del orgullo que echa a perder tantas cosas en nuestro matrimonio. Un día el gran Jonathan Edwards le escribe una carta a una chica de 18 años que le había pedido consejos. En el consejo número 8 de esta misiva, Edwards le dice, recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás. Y es desarraigado con la mayor dificultad. Y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos. A menudo se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Es así como es el orgullo. Es así como es de peligroso. Ahora, el orgullo es un tema tan amplio a lo largo y ancho de la Biblia que tenemos que acotarlo un poco para empezar a definirlo, detectarlo y destruirlo. Por ahí va el mensaje. Definirlo, detectarlo y destruirlo en nuestra vida y por supuesto en nuestro matrimonio. Sabes, el orgullo es un tema que nos atañe a todos, en el cual todos somos víctimas, en el cual todos necesitamos realmente examinar y ser examinados a la luz de la palabra en nuestros corazones para empezar a batallar con ello. Pero primero necesitamos entender qué es el orgullo. Hay 10 palabras hebreas y 2 griegas que esencialmente nos arrojan 2 significados.
El orgullo es un espíritu de soberbia que se siente superior. Así de sencillo. Se siente superior. El espíritu de satisfacción, número 2, el espíritu de satisfacción placentera de valor adecuado. En este sentido es una característica positiva. Me siento muy orgulloso de mi hijo. Ok, esa es una connotación buena de la palabra orgulloso. Pero en el Nuevo Testamento encontramos la palabra, en general en el Antiguo Testamento encontramos en el hebreo la palabra geá para este orgullo malo que significa elevarse. Y en el Nuevo Testamento siempre tiene una mala connotación que es la palabra griega uperpanos, que significa arrogante, soberbio o con actitud de superioridad. ¿Sí? Uper significa igual, que se enaltece o se eleva. Y fanos tiene dos raíces. Una de ellas nos indica que aparenta y otra de ellas nos indica que se muestra. ¿Te ves cómo está relacionado? Porque el orgullo y la soberbia se muestran a través de la altivez, a través del deseo de aparecer, a través también de una apariencia de superioridad. Es decir, quien es orgulloso se engaña a sí mismo porque solamente aparenta ser superior, pero en el fondo sabe que no lo es. En el Nuevo Testamento, la palabra orgullo siempre tiene una connotación negativa que comunica altivez, desdén y soberbia. Charles Spurgeon decía que el orgullo nace en el mismo momento que nosotros y no morirá ni un minuto antes que nosotros. El tema no es preguntarnos si es que somos orgullosos, sino que le permitas al Espíritu Santo empezar a hablar a tu corazón y decirte en qué áreas eres orgulloso. Todos tenemos en mayor o menor medida áreas de orgullo donde somos intocables. Aquí no me toques porque me inflo, porque me hincho, que es otra connotación de la palabra orgullo. Aquí no me toques. Aquí soy más duro que acá. ¿Sí? Es como dice Edwards, de esta serpiente que es escurridiza y se esconde y se disfraza inclusive de humildad y se disfraza inclusive de piedad. Es así como el orgullo nos juega muchos trucos mentales que nos engañan para creer que es imposible que a ciertas alturas sigamos luchando con él. ¿Y sabes quién está muy contento con eso? El enemigo. ¿Sabes quién celebra y echa porras de que tu matrimonio se esté cayendo a pedazos por el orgullo? El enemigo. Esta serpiente es peligrosa y necesitamos aprender a detectarla. 3 manifestaciones del orgullo que nos permiten detectarlo. La primera de ellas es autocomplacencia. Autocomplacencia. Apocalipsis 3:17 nos narra la historia de una iglesia autocomplaciente. Y dice esta iglesia de la Odisea, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Muchas veces pensamos que el pecado que se le denuncia a la iglesia de la Odisea era la tibieza o la falta de compromiso o la pérdida de interés en las cosas de Dios por parte de estos hermanos. Esto es parte del problema, pero la raíz misma de la pérdida de celo por las cosas de Dios era este engreimiento. Yo mismo estoy complacido conmigo mismo. Qué bonito soy, cómo me quiero, cantaba Paco Stanley. Chiste boomer. Sí, jamás me podré olvidar. Hace poco vi el documental y me acordé. Autocomplacencia, un espíritu laodiceno,
en nuestras vidas. Nuestra carne autocomplacida, autocomplacedora, nos hace creer que somos mejores de lo que notan las demás personas. Nuestra carne se obstina y se esfuerza en que no necesitamos ningún consejo, ninguna represión, ninguna clase de revisión. Todo lo contrario, necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser halagados. Todo lo contrario, esta serpiente habla a tu corazón y te dice, no te valoran. Tu esposa no te valora. Mira la secretaria cómo te ve bonito, pero tu esposa no te valora. Mira la compañera cómo te escucha bonito y tu esposa te ningunea y tu esposa te rebaja. Esta serpiente del orgullo nos hace sentirnos demasiado bien como para tener necesidad de algo. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Los halagos seductores de la serpiente nos hacen que terminemos por pensar que la corrección no tiene cabida en nosotros. Todo creyente maduro, al mismo tiempo, tiene que ser consciente de sus propias carencias y sabe que no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para la jactancia. Todo lo que nos queda es progresar. Todo mérito que tengamos en nuestra vida de fe reposa únicamente en los méritos de lo que Cristo hizo primero por nosotros. Segundo síntoma, la autosuficiencia. Autosuficiencia. El orgullo anida en el corazón. No importa nuestra educación, nuestra condición social o nuestras experiencias previas. No, es que yo vengo de abajo. Pues eres orgulloso, bro. También. Y el que viene de arriba, también, aunque te hayan enseñado muy bonito y valores y todo. El orgullo no conoce condición social, ni conoce grados académicos, ni es más arrogante el que tiene 3 doctorados, ni es menos arrogante el que no terminó ni la primaria. El orgullo es así de engañoso. Al mismo tiempo, el orgullo autosuficiente nos intenta convencer de cuán exitosas son nuestras trayectorias. El orgullo autosuficiente te dice que no necesitas nada de nadie. William Gurnall lo dice de una manera exquisita. El orgullo distorsiona nuestro gusto de tal manera que no podamos saborear nada que viene del plato de otro. El orgullo autosuficiente te hace decir, pues yo no necesito, yo ya sé, yo ya pasé, yo ya viví. El orgullo autosuficiente no nos permite aprender nada. ¿Es difícil que alguien te enseñe algo? ¿Eres duro para aprender algo? No es que tienes menos neuronas. A lo mejor eres muy orgulloso para aprender y por eso no aprendes. A lo mejor eres muy duro para comer del plato de otro y por eso te quedas con hambre. Precisamente este carácter arrogante nos hace despreciar 2 cosas: la subordinación y la gracia. Este carácter autosuficiente no puede depender de nadie. Y este carácter autosuficiente te va a hacer sentir incómodo en esos momentos de la vida donde dependes únicamente de Dios. Este carácter autosuficiente no solamente detesta la subordinación, detesta la gracia, porque la gracia es un regalo que no se merece y lo obtienes sin méritos, es gratuito. De tal forma que aun cuando Dios, por su gracia, nos otorgue alguna bendición, no podemos disfrutar de ella. Porque yo no hice nada. Porque yo necesito sentir que estoy comiendo mi propio fruto
Porque si como del fruto de lo que alguien más hizo, del esfuerzo de alguien más, me hace sentir menos. El orgullo autosuficiente. Fue precisamente este carácter envanecido el que nos dice el libro de Hechos 3:8 al 12. No lo voy a leer para irnos rápido. Hechos 3:8 al 12 nos muestra este carácter envanecido en el pueblo de Israel, que no terminó recibiendo nada de Dios. Es decir, Dios hizo algo por ellos, pero ellos nunca reconocieron a Dios obrando en sus vidas. En el momento en que se sintieron medio aliviados del yugo que los oprimía, se fueron detrás de otros dioses. Se fueron a adorar a la criatura antes que el Creador. Dios les mostró todo lo que Él podía hacer. Los libró de Faraón. Sin embargo, ellos nunca fueron capaces de reconocer a Dios obrando en sus vidas. La causa, nuevamente, el orgullo. Tercer síntoma del orgullo, la autopromoción. Autopromoción. Como dice el dicho, hay quien quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el funeral. El que se autopromociona siempre es el centro de todo. Y aún lo que le aconteció a alguien más se trata de cómo eso que le aconteció a alguien más le afecta a él y él es el héroe y el villano de su propia película. La autopromoción es una muestra muy clara del orgullo. Quien aprovecha la mínima oportunidad para hacerse ver, para hacerse notar, quien no puede resistir que se le pase por alto un solo cabello de esfuerzo, un solo cabello de tiempo dedicado, una sola pizca de reconocimiento. Quien no resiste esto vive un orgullo a través de la autopromoción. Tercera de Juan, el libro que nada más conocen por 2 versículos, no me van a engañar. Nos muestra en el versículo 9, ahí escondidito, hay una persona que se llamaba Diótrefes en la iglesia. Desde entonces hay cientos de Diótrefes en todas las iglesias, menos en Comunidad Baluarte de Chihuahua. Diótrefes quería ser el primero de muchos hermanos. Y a Diótrefes le chocaban que vinieran estos predicadores itinerantes que andaban de iglesia en iglesia predicando, y le chocaba hospedarlos, y le chocaba que otras personas recibieran el reconocimiento. Sigue habiendo muchos Diótrefes en la iglesia que no pueden pasar por alto no ser el primero entre muchos. En su afán por promoverse, Diótrefes rechazaba la instrucción de los apóstoles, impedía la comunión con otros creyentes, presionaba a los hermanos de la iglesia. Inclusive, este hermanito llegaba a expulsarlos de la congregación si no hacían lo que él quería. ¿Cuál es el carácter del siervo de Dios? Primera de Pedro 5:1 al 3 nos dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, y no se refiere a los viejos, aunque sí la edad jugaba un factor, se refiere a los maduros, a los líderes, a quienes se crean con cierta madurez. Exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. Número 1, pastoré en el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y aquí viene una que es muy buena entre la iglesia: tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Constantemente he visto cómo apenas alguien recibe una pizca de autoridad,
sobre alguien más y se adueña de ellos. Si tú eres de esa clase de personas, estás metiéndote con la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor nadie se adueña. De la iglesia del Señor nadie se puede apoderar ni enseñorear. Somos siervos de la iglesia. Pastoreen el rebaño es la primera indicación. Cuidar de él, guiarlo a no hacerse dueños de nada. Cuidado, tú que tienes la costumbre de sentirte dueño de las demás personas. Tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Demostrando ser ejemplos del rebaño. En la medida que aumenta la soberbia, aumenta la ingratitud para con quienes nos niegan el reconocimiento que merecemos. Progresivamente terminamos por pensar que nuestros criterios son mejores. No admitimos que nadie cuestione nuestra opinión. Entonces, Santiago nos advierte que los celos amargos y la ambición personal dan lugar a la arrogancia, el engaño y el conflicto. Santiago 3:16 hasta el 4:1 encontramos estas consecuencias. Decía San Agustín que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y todo lo que está hinchado no está sano. Si nuestro ego está así de hinchado, entonces nuestro ego no está sano. Necesitamos tener un concepto de nosotros mismos, como dice Romanos 12, acorde a la medida de fe que Dios puso. Me encanta ese versículo porque me constriñe a ni creerme mucho ni creerme menos. Tampoco es correcto andar por la vida sintiéndose el gusano de los gusanos. Andar por la vida como Dios demanda de mí, demanda ser congruente con la medida de fe que Él puso en mi corazón. Nada más ni nada menos. Cuarto síntoma, autojusticia. Este se lee más bonito en Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola. ¿A quiénes? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y qué hacían estos justos? Despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Jesús se encarga de ilustrar dos extremos de la moneda. El religioso de los religiosos y el tranza de los tranzas. El fariseo puesto de pie oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Amado, si has llegado a orar así, estás caminando sobre hielo muy delgado. Dios, yo te doy gracias porque, miren, yo no lo he escuchado orando porque luego, como dice Edward, se enmascara la serpiente. Pero he escuchado muchas veces la frase: oh, yo no le hago mal a nadie, yo no me levanto queriendo hacerle daño a la gente. Ahí anda repartiendo rosas, yo creo, ¿no? Sí, sí anda repartiéndole besos a toda la gente, ¿no? Cantando ahí Pachamama con tu guitarrita sobre las calles. No, todos batallamos en alguna medida con la autojusticia, en la forma en que nos comparamos con los pecados de otros y decimos: pues sí estoy atorado, pero no tan atorado como aquel. Sí estoy en problemas, pero está peor aquel. El tema no es el juicio que yo hago, sino el juicio que el juez del universo hará de esas mismas faltas. Aquel que constantemente compara su vida piadosa con la de otros para de ahí determinar si va bien o mal, está caminando el camino del fariseo.
Dice, entonces no soy como este recaudador de impuestos. Y luego viene el pedigrí. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano, las obras. Pero el recaudador de impuestos, de pie, me encanta esto, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Moraleja de esta historia, dice Jesús, les dijo que éste descendió a su casa justificado, el recaudador, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Ahora, la actitud del publicano no es para que vengas y te des golpes de pecho los domingos y digas por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, como dicen en otras partes. Es para que la actitud de tu corazón frente a la poderosa gracia y misericordia de Dios sea una que reconozca precisamente la gracia y la misericordia de Dios obrando en tu vida. Y sepas ciertísimamente que toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno de tu vida viene por gracia de Dios y no son prestaciones de ley porque estás muy guapo o eres muy buen papá. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La misericordia, la longanimidad y la paciencia de Dios son lo que detiene el juicio sobre nuestras vidas. Por eso decía David, si Dios tomara en cuenta el pecado, nadie podía permanecer delante de él. Porque todo lo que tenemos es un don de la gracia. Y el orgullo nos hace incapaces de ver esa gracia obrando y nos dicen, no, tú sí has colaborado. No, tú sí tienes. No, pues Dios estaba comprometidísimo contigo. No le podía quedar mal a su más íntimo amigo. Amados, nada de lo que tenemos, ni el aire que respiramos, tenemos que darlo por hecho, porque todo es una muestra de la compasión de Dios. Todo es una muestra de cómo su mano no se acorta para con nosotros, sino se mete hasta el fango en donde nos encontramos y nos saca de eso. No hay ninguna justicia delante del trono de Dios más que la justicia que Cristo ha imputado sobre nosotros. Asegurémonos que el orgullo no esté causando este falso sentido de justicia en nuestras vidas. Porque seguramente es esa falsa sensación de justicia la que te hace una persona intratable. No se puede hablar contigo, no se te puede criticar nada, no se te puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque la florecita se siente ofendida, porque le tocan su justicia, porque le tocan su pedigrí, le tocan sus obras, sus ayunos, sus oraciones. Amado, ninguno de nosotros tiene las credenciales para estar delante del trono de Dios más que la credencial de la cruz. Seamos entonces congruentes con la obra de la cruz y aceptemos que Dios tiene que tener piedad de nosotros porque somos pecadores todos los días. Ahora, ¿es fácil interiorizarlo? Yo sí, Dios, ten misericordia de mí. Y luego cuando toca la tarea de dar misericordia a mi prójimo, ahí es donde yo ya quiero la justicia de Dios. Yo quiero la misericordia, pero no, a mi esposa sí dale tu justicia, Dios. Tu ira descienda sobre ella. Las 10 plagas de Egipto, las plagas del libro de Apocalipsis. Sí, ese es el tema con la autojusticia, que me hace ser de todos modos el fariseo. Decir, no, hombre, Dios, yo soy, tú sabes cómo soy, quebrantado y humilde, pero mi esposa, ahí así, dale. No, amados, es la autojusticia la que también nos entorpece nuestra forma de lidiar con el pecado de alguien más. Y tú y yo tenemos que ser muy inteligentes para lidiar con el pecado de nuestro cónyuge,
Sí, así tu esposo de guapo y bien torneado y bronceado como lo ves, es un pecador también. Y tu esposa toda bonita y perfumada, así como el viñedo de Cantares, es una pecadora. Donde quiera que hay gente, hay pecado. Ay, es que en la iglesia hay pura gente hipócrita. Claro, siempre hay lugar para uno más, ¿eh? Por cierto. En la iglesia hay pura gente hipócrita y gente pecadora. Claro, pues donde hay gente hay pecado. Y el matrimonio es la unión de dos, ¿qué? Santitos pecadores, que pecan constante y reiteradamente el uno contra el otro todos los días de su vida. Qué hermosa definición del matrimonio. Con esto concluimos el sermón de hoy, muy motivados y orgullosos con la decisión de formar una familia. Pero es cierto, si ambos somos pecadores, ambos somos candidatos a la piedad de Dios. Y si Dios se ha apiadado de ti, entonces tú puedes dar una patada al orgullo y empezar a apiadarte, a ser compasivo como Dios, clemente y compasivo, lento para la ira con tu cónyuge. Entonces vamos a destruir el orgullo. El antídoto para el orgullo, ¿qué creen que sea? Pues la humildad. La humildad. No hay nada más antievangelio que el orgullo. Aquel que vive con un corazón orgulloso reiteradamente no está viviendo el evangelio. No está siendo alcanzado por el evangelio. No está siendo sanado por el evangelio. No está siendo salvado por el evangelio. No está siendo redimido por el precioso mensaje de la cruz que se contiene en el evangelio de Jesucristo. No hay nada más antievangelio que el orgullo. Y no hay nada más acorde al evangelio que la humildad. Qué gran virtud, qué hermosa enseñanza en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, la humildad. ¿Qué significa la humildad? Un espíritu de respeto, de honra y de mansedumbre. También en una connotación un poco más negativa, significa insignificancia, subordinación, inferioridad. Me encanta, derrota. El que tú y yo tengamos una actitud orgullosa no solamente nos hace molestos hacia otros. El orgullo no solamente es una actitud que tenemos hacia otros, es una actitud que tenemos hacia Dios. Y el orgullo detiene la obra de Dios en nosotros. Es escabroso leer que Dios dice, Dios resiste a los soberbios. Que Dios te resista. Resistes a alguien, imagínate al que te cae mal. ¿Y cómo haces tú? Lo resistes, dices, no, de aquí para allá. Pintas tu raya. Que Dios diga que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. La llave para desbloquear el favor divino descansa en la humildad. Dice Jesús, Mateo 18, 1 al 4, se le acercan sus discípulos a preguntarles, poquito orgullosos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sí, andaban tramando también Jacobo y Juan a ver cómo se iban a infiltrar y les iban a dar el hueso de estar sentado en dos tronos, a la izquierda y a la derecha de Jesús. Sí, entonces Jesús llama a un niño, lo pone en medio y dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entenderán el reino de los cielos. ¿Qué es ser como niño? Jesús me lo dice en el siguiente versículo. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El niño se humilla cuando se asombra de todo. El niño se humilla cuando todo pregunta. El niño se humilla cuando se ve vulnerable. El niño se humilla cuando se ve dependiente. Qué hermosa lección nos dan nuestros hijos. Qué confrontativo es la mentalidad de un niño a la mentalidad de un adulto que cree que por sus vivencias ya se las come ardiendo. Qué daño nos hace el orgullo cuando buscamos quién es el mayor, en lugar de preguntarnos si estamos siendo como un niño.
La humildad es la calidad del carácter que nos capacita para hacer todo lo que Cristo quiere que seamos. No podemos venir a Dios sin ella. No podemos amar a Dios sin ella. No podemos ser testigos de Cristo sin ella. Pues ¿cómo van a creer que Cristo hizo algo en tu vida si eres un arrogante y un soberbio? ¿Me explico? No podemos amar y servir a nuestras esposas sin humildad. No podemos dirigir de una forma piadosa sin humildad. No podemos disfrutar de la intimidad física con nuestras esposas sin humildad. Así es, porque el acto matrimonial es uno de los actos más desinteresados, donde verdaderamente vives la realidad de más bienaventurado es dar que recibir. Tápense los ojos, los oídos, los solteros. Y ya, es todo lo que voy a decir. No podemos comunicarnos apropiadamente sin humildad. ¿Sabes por qué tienen broncas de comunicación? Por el orgullo. No podemos resolver el conflicto sin humildad. ¿Sabes por qué no se arregla y no se arregla y no se arregla? Por el orgullo. No podemos lidiar con el pecado de otros correctamente sin humildad. ¿Sabes por qué te ofendes cada vez que tu cónyuge hace una tontería? ¿Y por qué te lo tomas tan personal? A pesar de que en momentos pueda no ser personal, por el orgullo. No podemos resistir el pecado sin humildad. No podemos vivir la vida como Cristo sin humildad. Necesitamos abrazar la humildad para ser verdaderamente, para vivir verdaderamente como Dios ha querido que seamos y que vivamos. Es muy claro ver cómo en una relación ha avanzado el orgullo. Colosenses 3:19, Primera de Pedro 3:7. Solo apúntenlos, ya no quiero detenerme para leerlos. En ambos casos vemos un mandato hacia el hombre. Primero, no trates a tu mujer con aspereza. Segundo, Primera de Pedro 3:7. Vive con ella sabiamente. Otras versiones dice con consideración. Otras versiones nos hablan de tratarlas, mejor dicho, casi todas las versiones nos dicen la palabra tratarlas como a coherederas de la gracia, como a vaso más frágil. Y sí, yo sé que hay muchas veces situaciones en donde tú dices, no, pues ¿cómo la voy a tratar como vaso más frágil? Si ella no me honra, si no me respeta. Y no, definitivamente no se excluye a la mujer de un buen trato hacia su marido. Efesios 5 nos dice que la mujer respete a su marido y se da esta confusión entre el amor del marido versus el respeto de la esposa interactuando en una relación sana. Pero amados hombres, la palabra es muy clara. La iniciativa de cómo tratar a nuestras esposas nos corresponde a nosotros. Dios te va a demandar a ti primero, no tus excusas de por qué la cosa no funciona. No que apliques la de Adán. No, pues la mujer que me diste. Adán ha sentado un mal ejemplo para nosotros. Adán también ha sentado una tendencia en nuestro corazón. Una tendencia con la que luchamos todos los días. Voy a culpar a mi esposa de todo. Es la mujer que me diste, Dios. Amado, tú eres responsable. Dios demanda de nosotros en primer lugar que seamos congruentes con no tratarlas con aspereza, con tratarlas como a vaso más frágil, con vivir con ellas sanamente. Dios espera eso de nosotros. Ya luego que ellas den cuenta de su correspondencia a ese trato. Ya luego ellas darán cuentas delante de Dios si están respetando a sus maridos, si están siendo sumisas,
si están siendo mujeres de Tito 2, pero a nosotros nos corresponde la iniciativa. ¿Y sabes por qué no tomamos la iniciativa? Es fácil diagnosticar el orgullo en un matrimonio por la presencia de la aspereza, por la presencia del trato ríspido, por la presencia de la falta de consideración. Es fácil diagnosticar el orgullo cuando un hombre no se sujeta primeramente a Dios, sino que reacciona en función de lo que su esposa hace. El éxito del buen marido es seguir el ejemplo como siempre de Cristo, quien dice que se sacrificó para amar a su esposa. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Yo sé que muchos de nosotros, si nos preguntaran si darías la vida por tu esposa, la gran mayoría, abrumadora mayoría diría que sí. El sacrificio más importante que Dios demanda de nosotros no es el de la vida, porque Él ya derramó sangre y ya puso un sacrificio para nuestra vida. Es el sacrificio de la carne. Por eso Romanos 12 nos habla sacrificio vivo, cada uno de nosotros. El sacrificio que Dios espera es el sacrificio del orgullo. El sacrificio del me voy a preservar a mí primero y luego voy a ver por ella. Efesios 4, 1 al 2. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación. Presta atención a la palabra vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. La palabra mansedumbre tiene una connotación bien hermosa, porque es carácter y fuerza, pero controlados, dando la imagen de un caballo, pero ensillado. ¿Y quién crees que es el jinete? Yo soy el caballo, amado. El jinete es el Espíritu Santo. Él es el que te dice aquí, corre, sé fuerte, esfuérzate, aquí párate, sé manso, inclínate. La mansedumbre no tiene nada que ver con el que nos pisoteen, con el que nuestra dignidad sea pisoteada. Tiene que mantener con nuestra sujeción de carácter al Espíritu Santo y una vocación para ser humildes. ¿Cuántas veces ha surgido un desacuerdo con nuestras esposas? Solo para darnos cuenta que ella tenía razón. ¿Cuántas veces al darnos cuenta que tenía razón, no admitimos nuestro error? ¿Cuántas veces nos carcome el decir me equivoqué? ¿Cuántas veces somos renuentes a dar el brazo a torcer y nos obstinamos a morirnos con la nuestra? ¿Cuántas veces en una discusión nos cuesta el pedir perdón, el reconocer que nos equivocamos? Perdonar y pedir perdón debería ser algo sencillo. No te estoy hablando de la prueba más alta del cristianismo. Cristianismo 1.1. 1.1. Lo más elemental es ser buenos perdonadores y buenos para pedir perdón. El orgullo nos lleva a reaccionar de formas inapropiadas cuando estamos viviendo alguna discusión, algún tema de desavenencia en el área marital. El orgullo nos lleva a responder con aspereza.
El orgullo nos lleva a callar. Muchos de nosotros, hombres, somos torpes en comunicar y luego lo disfrazamos en no querer crear más problemas por orgullosos. Y a veces justificamos nuestro propio pecado tratando de decir que era la mejor solución, que permítele a Dios que te examine. Permítele a Dios que te muestre el orgullo. ¿Y qué es lo que le está haciendo el orgullo a tu vida o a tu matrimonio? Necesitamos romper las respuestas orgullosas que la cultura ha grabado con cincel en nuestra mente. La cultura te dice: no muestres debilidad. El evangelio te dice, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias. Entonces sí se puede mostrar debilidad. Así es. Y gozarnos en ella. La cultura te dice: exige tus derechos. Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La cultura no dice: busca la reivindicación, busca que tu reputación no se manche. Primera de Pedro 5:5 dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. La cultura me dice: busca el reconocimiento y alábate a ti mismo. La palabra de Dios, Proverbios 27:2 dice: que te alabe el extraño y no tu propia boca. No está mal que la gente te reconozca, está mal que lo incites, está mal que salga de ti. Y dice la sabiduría popular: alabanza en boca propia es vituperio. Procura vengarte cuando recibas un agravio, dice la cultura.